Seguimos en punto de partida, nos visita Oscar Vallejos, dirigente gremial de ADUL, el gremio de los docentes universitarios de la Universidad Nacional del Litoral. Oscar, gracias por estos minutos. Muchas gracias por la invitación. Recién charlábamos un evento muy importante que se llevó en Santa Fe a cabo hace muy pocos días. Hablamos de la cumbre, pero también otro muy importante también que no ha tenido tanta difusión, que es la contracumbre, ¿no? Por un lado, los referentes de los estados, los poderes económicos de alguna manera representados también allí, y por otro lado, distintos sectores gremiales, populares, haciendo un análisis de esta cumbre, ¿no? Claro, pues lo que nosotros decíamos ahí, digo, nosotros en la medida en que fuimos varios sectores que convergemos en la organización, y lo que nosotros decíamos, o lo que yo digo, es reponer una ausencia, que es la ausencia de la voz de los trabajadores, las trabajadoras, en esa cumbre organizada por la Cancillería Argentina, y que claramente dejaba fuera el mundo de los sindicatos y de las organizaciones obreras, digamos, ¿no? Y estaba centrada básicamente en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, y por lo tanto ese acuerdo para el gobierno nacional y para sus principales socios es el acuerdo con las corporaciones, digamos, ¿no? Entonces no había ninguna instancia donde los trabajadores y las trabajadoras pudieran decir cuál era su parecer sobre ese acuerdo y cuáles eran las condiciones, sobre todo la mirada crítica que hay sobre ese acuerdo. Entonces, claro, la cumbre venía a reponer esa falta, esa ausencia, y a asumir cierta responsabilidad desde las organizaciones sindicales de poder movilizar no solamente la voluntad de nuestros militantes y de nuestras militantes, sino de quienes disputan conceptualmente y políticamente con esta perspectiva del gobierno nacional y de sus principales socios en el Mercosur. Para decir, otro tipo de Mercosur es posible, y cuando nosotros pensamos Mercosur, uno de los temas que se planteó ahí es, bueno, cuando uno mira geopolíticamente, ¿cómo pensamos la globalización? O pensamos como hacen Macri, Bolsonaro, en una línea directa con Estados Unidos, y prácticamente tenemos entonces Argentina o el Mercosur se alía y mantiene relaciones, pero es sobre la línea que fija Estados Unidos. Sí, eliminamos las cancillerías de los países, claro, del sur, y directamente que venga Mike Pompeo a definir exactamente qué es lo que pasó, digamos, ¿no? Terminó la cumbre del Mercosur y vino y reorganizó incluso lo que no había salido conforme a los criterios norteamericanos. Y quienes pensamos que la globalización tiene que ser multipolar, y en eso China juega un papel fundamental, ¿no? Y entonces, gran parte de la discusión fue justamente cómo mirar este nuevo emprendimiento de China, que ya lleva unos cuantos años, que es lo que se llama la nueva ruta de la seda, y cómo la nueva ruta de la seda significa un tipo de oportunidades para Argentina, para el Mercosur, para América Latina, en un tipo de relación y de infraestructura, pero también de comercialización y de puesta al día de las posibilidades, de las potencialidades tecnológicas de todos estos sectores. Entonces, claro, ahí la ruta de la seda significa, vuelvo a decir, no es un tema que uno va a encontrar en los grandes medios, pero es un tema muy importante. De hecho, en la última reunión que se hizo en China con Xi Jinping, estaba Piñera y Macri no estaba, ¿no? Entonces, ni siquiera Chile se alinea con Estados Unidos de la manera en que se alinean Macri, claro, y Bolsonaro. Bueno, ¿no? Tiene una dependencia muy fuerte Macri. De hecho, estos fondos del Fondo Monetario Internacional, concretamente, estos recursos, estos dólares, están permitiendo de alguna manera sostener este momento del macrismo, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que nosotros veíamos es, bueno, mira, pensemos esto, ¿cómo sería una globalización multipolar? ¿Qué rol juega Argentina, el Mercosur, en esa globalización multipolar? Y, por ejemplo, ¿qué papel va a jugar en las instancias de negociación con China y la nueva ruta de la seda? Lo cierto es que eso significa, por ejemplo, el planteado de vías férreas. Nosotros en el siglo XIX teníamos un modelo de trazado de las vías férreas donde todas terminaban en Buenos Aires, en el puerto, para sacar desde ahí. Bueno, el nuevo modelo de la ruta de la seda es llevar por tren la mayor cantidad de kilómetros posible y pasar a mar, digamos,
en los lugares donde no se pueda de otra manera. Entonces, eso hace que las mercancías lleguen mucho más rápido a destino, y entonces eso hace que ya, por ejemplo, la antigua idea del corredor bioceánico ya no funcione más y que miremos estratégicamente África, ¿no? África va a ser para nosotros un campo de negociaciones políticas y de acuerdos. Debiera serlo, digo, ¿no? Claro. Bueno, si uno mira el comercio internacional de Argentina, Oscar, la relación, me parece, la mirada tendría que ser más sur-sur que sur-norte, ¿no? Exacto, y entonces eso nos da las posibilidades. Aparte, el gobierno plantea tratados de libre comercio con bloques o naciones donde hay una simetría en todo sentido muy fuerte, y este es un planteo distinto, ¿no? El planteo de China no deja de ser una potencia imperialista también, pero quizás en esto de fijarnos los intereses que están en juego, nuestros intereses propios, sea una carta a tener en cuenta, ¿no? Y eso es lo que uno puede ver desde el punto de vista geopolítico, lo que significa entonces apostar a este emprendimiento de la Ruta de la Seda, una forma de financiamiento y la reestructura de los paquetes tecnológicos y de la producción de mercancías para el mundo, pero con una mirada local, digamos. Claro. Es decir, no podemos seguir produciendo en las condiciones en las que veníamos produciendo. Por eso es que entiendo yo que cuando se dice que vamos a un proceso de reprimarización de la economía, eso es un error conceptual importante. No hay manera de volver a un proceso de reprimarización de la economía. Lo que hay es que eso que muchos funcionarios llaman la formación de cadenas de valor, eso va a ser muy fragmentado. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta son la formación de cadenas de valor mucho más integradas, mucho más relacionadas. ¿Por qué? Porque si no, solamente se establecen núcleos y el resto queda, digamos, desconectado, ¿no? En función de los intereses de las mercancías que van a ser para exportación. Pero entonces uno tiene que poder generar economías integradas. Y esa es, me parece a mí, desde el punto de vista geopolítico, central. ¿Y quiénes podemos tener esa mirada? Quienes estamos desde el mundo del trabajo. Claro. Como me gusta decir a mí, miren, los primeros internacionalizados no fueron los burgueses, fuimos los trabajadores. Los que armamos las primeras internacionales fuimos los trabajadores, porque tenemos una clara conciencia de que cuando nos nacionalizamos y las naciones son los espacios de negociación, perdemos los trabajadores. Entonces había que tener una mirada internacional. Entonces lo que estamos diciendo es hay que disputar este nuevo internacionalismo, que si no lo hacemos los trabajadores, solo lo hacen las corporaciones. Claro. Y ese fue uno de los debates que se dio en la Cumbre de los Pueblos como contracara, como bien vos decías, de la Cumbre de Mercosur organizada por los presidentes. Sin embargo, hay cuestiones que tienen que ver con las tramas internas. Vos mencionás lo nacional, que ha dado buenos resultados, digo, sin dejar de lado esto que estás planteando, Oscar, pero digo, hay naciones que han tejido internamente una estructura política, social, económica que le ha permitido subsistir. Quizás no tanto en el sur. Por supuesto, pero también hay que mirar cómo esas naciones han construido y cuál fue el papel histórico de América Latina, claro, o del sur en esas, y por qué nosotros no hemos podido construir. Conversábamos hoy, bueno, qué pasaba en el Centenario, el puerto de Buenos Aires, el puerto de Nueva York, Canadá y Oceanía, digamos, estaban más o menos en las mismas condiciones. Y hoy nosotros hemos quedado muy atrás. Bueno, ¿por qué condiciones nosotros quedamos rezagados respecto de los otros países? Sí, ¿no? sí. Entonces, Australia logró un desarrollo, también muy fragmentario, pero un desarrollo más o menos equilibrado, lo mismo Canadá, Estados Unidos ya lo sabemos, digamos, y nosotros quedamos atrás. Bueno, las condiciones geopolíticas también hicieron que la Argentina no pudiera sostener ese nivel de movilización de mercancías en el puerto, digamos, ¿no? Entonces, lo nacional sirve en tanto y en cuanto también las condiciones geopolíticas internacionales generen condiciones para que lo nacional sea, uno podría decir, un área de protección de ciertos derechos, ¿no? Pero que sea eficiente en sí mismo, digamos. Claro, y nosotros, vuelvo a decir, como trabajadores entonces tenemos que decir, bueno, nosotros no estamos en contra de los trabajadores franceses ni alemanes, estamos en contra de las corporaciones francesas, alemanas.
¿no? Entonces tenemos que generar lazos de solidaridad para que el acuerdo, también los trabajadores europeos puedan defender líneas de solidaridad con la vida del Mercosur, digamos. Como para ir cerrando esta nota, Oscar, ¿hubo algún temario a trabajar sobre esta contracumbre a futuro? ¿Alguna conclusión? En realidad había ahí, uno podría decir, tres partes para mirar. ¿Qué pasa con el Estado y las condiciones geopolíticas? ¿Qué pasa con el mundo del trabajo y las organizaciones del trabajo en estas condiciones geopolíticas? Y después, ¿qué pasa con las organizaciones sociales en esta? Esos serían como los tres ejes de tarea que nos quedamos. ¿Y por qué? Porque ahí coincidíamos un bloque más político, más pensado en lo partidario, un bloque más pensado en el mundo sindical y un bloque más pensado en cómo las organizaciones que han quedado fuera del trabajo formal están organizándose y armando incluso centrales de trabajadores que antes eran vistos como desocupados, ¿no? Entonces esas son como los tres ejes que yo veo como de agenda y de tarea, porque esto lo tenemos muy fuerte en Argentina, pero en Brasil está muy atrasado, ni hablar en Paraguay, ¿no? Entonces si queremos refundar efectivamente un Mercosur del futuro, esos son los ejes de trabajo político para abordar, vuelvo a decir, desde abajo, y no desde las presidencias. Gracias. A vos. Seguimos en Punto de Partida.